Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara, pedimos que alumbre nuestro entendimiento, Señor, que renueve nuestra manera de pensar, que podamos verla claramente para vivir por fe, para no quedar en tinieblas, Señor. Pedimos que podamos salir del engaño para caminar en tu verdad, que en medio de la dificultad y circunstancia en la que nos encontramos en estos momentos o en cualquier área de nuestras vidas, Señor, tú seas el camino más seguro para continuar con esta palabra, Señor. Pedimos que nuestra mente esté alerta, esté dispuesta a escucharla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia de la fe, vamos a ver un tema muy hermoso que Dios ha dispuesto y me está utilizando en este momento para ser transmitida, ser instrumento. Y el tema de hoy es solo milagros. Soy solo milagros. Este es un milagro de Dios. Cristo venció para que vivamos por fe, bendecidos. Estamos iniciando este nuevo año donde tenemos metas, anhelos del corazón, objetivos que todos hemos trazado. Porque al iniciar un año trazamos metas, trazamos objetivos, tenemos anhelos del corazón. Aquí la invitación, bendecidos, es a desempolvar, a hablar con Dios, a creer esta palabra. Y si alguno no lo hemos hecho, no hemos hecho esta tarea, lo invitamos, los invito. Dios los está invitando, bendecidos, a hacer esa meta, ese propósito, a desempolvar ese anhelo del corazón, porque lo que Dios nos da cada instante es solo milagros en nuestras vidas, bendecidos, porque estamos en un mundo lleno de aflicción y donde todo ponemos y decimos, no puedo, es difícil de lograr, es complicado, la edad ya no me da, la salud, en la economía, bendecidos, es el momento de creer en una verdad, en una palabra, y la palabra lo dice, y así es, bendecidos. Vamos al libro de Jeremías 32:27, que dice, he aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Dios a través del profeta Jeremías. Yo soy el Dios de toda carne. Bendecidos. ¿Habrá algo difícil para Dios? Algo difícil que tengamos en nuestros anhelos del corazón, algo difícil en la salud, en la economía, con nuestros trabajos, con nuestra familia. ¿Habrá algo difícil para Dios, bendecido? Si la palabra lo dice, he aquí que yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Pues no, bendecidos, la palabra lo dice. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Hemos visto milagros, bendecidos, hemos visto milagros de sanidad en nuestros cuerpos, órganos nuevos, piel nueva, huesos nuevos, sangre nuevas. Hemos visto milagros, restauración de familias, esposos temerosos. Hemos visto milagros, esposas sometidas a Dios, al amor de Dios, obediente a una palabra. Hemos visto milagros de economía, donde vemos que no nos alcanza, que no nos da. Dios abre puertas. Hemos visto milagros, bendecidos, de ascensos, de trabajos.
La palabra lo dice en Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Bendecido, le hago la pregunta. ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Hay algo difícil que no podamos lograr en nuestras vidas? Difícil, pero ¿qué dice Dios aquí? Para Dios no hay nada difícil. Dios es el Dios soberano, el Dios de todo lo imposible. Hemos visto milagros bendecidos, guardados los hijos. Dios nos guarda el devorador. Dios abre puertas. Si Dios abrió el mar rojo para que su pueblo pasara, mucho más lo hace en nuestras vidas porque Dios vive en nosotros, bendecidos. Bendecidos, solo milagros es la invitación de la palabra del día de hoy. Solo milagros en nuestras vidas porque el Dios es el Dios de lo imposible y esto es solo por fe. La invitación es a creer. Dios nos llamó a creer esta palabra, es por fe. No importa la circunstancia, no importa la situación, lo que el mundo global ofrece, no importa que la economía no se restaura, que el trabajo, que los ascensos, para Dios todo es posible, bendecidos. Para Dios es posible porque Él es el dueño de todo. Él se hizo pobre para enriquecernos. Él dio su sangre preciosa por nosotros. Él se entregó como hombre hecho carne por nosotros, para que nosotros nos gloriemos en salud, para que nosotros reinemos en vida, bendecidos. Solo tenemos que creer, bendecidos, creemos. El milagro sucede, bendecidos, y es por fe, solo por fe, creer esta palabra tan hermosa que dice en Jeremías 32, 27. En el libro de Marcos 10, 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. En Marcos 10, 27, para el hombre es imposible, bendecidos, porque nosotros, el hombre como natural, pone barreras, pone obstáculos, pone dificultad, ve, pero dice no puedo, es difícil de lograr, es difícil de alcanzar el hombre, pero como hay una palabra y la palabra se cumple porque Dios lo dice y así es, bendecidos. En Marcos 10, 27, Dios mirándonos a los ojos dice: para el hombre es imposible, mas para Dios no. Para Dios todo es posible, bendecidos. El milagro sucede. El milagro, bendecidos. Desempolvemos esos anhelos del corazón, viajes, hijos. Dios provee, bendecidos, Dios abre. Él saca, brota agua del desierto, bendecidos, mucho más lo hace con nosotros porque Dios vive aquí en nosotros. Dios no está en un madero, Dios ya no está en un sitio, no tenemos que ir a ningún lado, a ninguna tierra, no tenemos que hacer agüeros, no tenemos que hacer baños, no tenemos que hacer rituales, prender velas, orar, nada, solamente hay un camino y el camino es la oración con Dios, creer esta verdad, creer esta palabra, bendecidos. Vamos a la historia de 1 Samuel 7, capítulo 7, versículo del 1 al 14, porque estamos hablando de los propósitos, de los milagros y las cosas difíciles. Y aquí en esta historia de Samuel dice que el profeta Samuel y todo su pueblo de Israel estaban reunidos en un pueblo llamado Mizpa, temerosos porque iban a ser sitiados por los filisteos. Ya el pueblo de Israel, los israelitas estaban temerosos y habían pocos y iban a ser atacados por los filisteos. Entonces, ¿qué hizo el profeta Samuel? Se retiró a un sitio lejano y empezó a orar y a clamarle a Dios. ¿Por qué?
porque estaban temerosos. Los filisteos eran mayores, era una comarca, era un ejército enorme contra los israelitas, ya quedaban pocos. Entonces, ¿qué hizo el profeta Samuel? Orar con Dios y clamarle a Dios por su pueblo. ¿Y qué hizo Dios en ese instante, bendecidos? Hizo un estruendo como especie de terremoto gigantesco, donde los aturdió y ellos se confundieron entre ellos y empezaron a atacarse y a matarse entre ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel en ese momento? El milagro sucedió, bendecidos. Dios los guardó, Dios los protegió del devorador de los enemigos. Bendecidos, si Dios hizo esto, escuchó la oración del profeta Samuel, lo escuchó, sus clamores por su pueblo, mucho más nos escucha a nosotros. Hoy que Dios está aquí en nosotros, bendecidos, que no tenemos que hacer nada, solamente comunicaciones, tenemos a Dios 24/7, cada instante es cerrar nuestros ojos donde estemos, bendecidos, y es orarle a Dios y creer esta palabra tan hermosa, que Dios hace el milagro. Dios hizo el milagro con los israelitas en ese momento, Dios les concedió la victoria. ¿Y qué pasó con los filisteos? Entre ellos se acribillaron, entre ellos se mataron a filo de espada. Sucedió el milagro, bendecidos. ¿Por qué? Los israelitas estaban temerosos. Ellos, ¿qué pasó con ellos en ese momento? Estaban viviendo por vista, bendecidos. Estaban viviendo por vista, y lo que nos pasa usualmente, a nosotros se nos olvida todos los milagros que Dios hace cada instante en nuestras vidas. A ellos se les olvidó que Dios los sacó de Egipto. A nosotros se nos olvida, bendecido, todos los milagros de vida que Dios hace cada instante en nosotros, y empezamos a vivir por vista, a no creer, que es difícil, que es complicado, que no puedo. Nos ponemos barreras, bendecidos, nos ponemos barreras en nuestras vidas, y se nos olvida esta palabra tan hermosa que dice que para Dios no hay nada difícil ni imposible, que Dios es el dueño de toda carne. Se nos olvida, bendecidos. Aquí la invitación es a ser hacedores de esta palabra, no solamente oidores, sino también hacedores. La invitación es a creer que el milagro sucede. Tenemos que por fe estar atentos, el milagro sucede. No ver la circunstancia, no ver la dificultad, es el milagro sucede, bendecidos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Eso lo podemos encontrar en Hebreos 13:8, bendecidos. Si alguno de ustedes quieren en sus casas leerlo más profundamente. Si Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él hacía milagros a través de los profetas, porque Dios vivía en un tabernáculo. Hoy día hace milagros a través de nosotros, bendecidos, porque Dios vive en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada diferente a creer esta palabra, a creer que el milagro sucede en nuestras vidas. Hay una segunda historia, bendecidos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38-44. Dice: Eliseo estaba en Gilgal, una ciudad, y había mucha hambre en esta ciudad de Gilgal, pasaban por hambruna. Llegó un hombre de Baal Salisa, el cual trajo 20 panes de cebada como primicia y trigo nuevo en su espiga. Eliseo le dijo al siervo que le diera de comer a la gente, y contestó el siervo: ¿cómo pondré esto delante de tanta gente? Eran 100 personas y eran 20 panes. Pero Eliseo volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Dios, comerá y sobrará.
Entonces el siervo puso delante de las 100 personas los 20 panes. Bendecidos, el milagro sucedió. Comieron y sobró comida, bendecidos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Solo debemos creer, el milagro sucede, bendecidos. Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Dios nos mostró la multiplicación de los panes. Eran 100 personas y al siervo se le hacía que no alcanzaban 20 panes. Y Dios ya le había dicho a Eliseo, da de comer a la gente, porque comerán y sobrará. Bendecido, la invitación es seguir, que Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Dios multiplicó los panes y multiplicó los peces a través de Jesús acá en la tierra. Bendecido, ahí nos está demostrando que Dios es el Dios de milagros, el Dios de poder. Él es un Dios soberano, el Dios que todo lo puede. El Dios que hace milagros a través de nosotros. Hace miles de años Él hacía milagros a través de los profetas. Hoy día lo hace a través de nosotros. Y esto es solo por fe, bendecidos. Solo por fe. Dice la palabra que Dios no ha cambiado, es el mismo que hace milagros y los milagros sucederán. Bendecidos, hemos visto sanidad, restauración de cuerpos, restauración de hogares, hijos sometidos a la palabra de Dios, la juventud que hoy día está tan perdida, pero Dios nos guarda, Dios nos alinea, Dios nos vuelve a llamar, que a rato nos toca la disciplina fuerte, pero Dios vuelve y nos llama al camino. ¿Y qué tenemos nosotros que creer, obedecer esta palabra tan hermosa, obedecer esto tan lindo que dice Dios, que Él es el dueño de toda carne? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios, bendecidos, porque Dios en este instante vive aquí en nosotros. Nosotros no tenemos que hacer rituales, no tenemos que hacer nada, bendecidos. Es solamente fácil, es súper fácil, bendecidos, congregarnos, escuchar esta palabra tan hermosa, orar, asistir a un estudio bíblico, bendecidos. Es supremamente fácil. Y creer esta verdad, creer que el milagro sucede, es por fe, bendecidos. Hay una tercera historia muy hermosa, que es la historia de Segunda de Reyes 19, del 1 al 37. Allí estaban el rey Senaquerín, que era el rey de los sirios, y Ezequías, rey de Judá. El rey de los sirios venía atacando todos los pueblos, y de hecho pues se había crecido este rey, se había hecho grande, numeroso en personas, numeroso en economía, en carros, en todo, y se estaba jactando diciendo porque pues había ganado todas las otras batallas, y llegó aquí a Judá con el rey Ezequías a atacar a los israelitas. ¿Y qué fue lo primero que él dijo? El Dios de ustedes, el Dios de Israel, no ha hecho nada, porque ya he atacado a los otros pueblos y he ganado esta batalla. Lo mismo va a suceder ahora con ustedes. Los voy a atacar y a todos los mataré. ¿Qué hizo Ezequías? Se retiró a un sitio a orar con Dios, a clamarle a Dios por su pueblo, porque ya quedaban pocos también. Ezequías oraba en la noche, vino el ángel de Dios y mató a 185,000 sirianos. Bendecidos, mientras clamaba y oraba por su pueblo, el ángel de Dios vino y mató a 185,000 hombres sirianos. ¿Será que habrá algo difícil, bendecidos, en este momento que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, esos deseos, que no lo podamos lograr? Que no hagamos esta petición a Dios en clamor, en oración. ¿Y será que Dios
no es capaz de complacernos, bendecido. El milagro sucedió, bendecidos. El ángel de Dios mismo vino y mató a 185,000 hombres. Y la mano de Jehová estuvo con ellos todo el tiempo. Y en este momento Dios está aquí con nosotros. Cada instante. Estamos a una puerta de nada, a una puerta de entrar y dedicar esa oración a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. El milagro sucederá, bendecidos. No podemos continuar viendo la circunstancia, la salud, la economía, el trabajo, la familia, los hijos. No tenemos que ver, bendecidos, la circunstancia. Tenemos que ser hacedores de esta palabra, hacedores de esta verdad. Dios nos da idea de negocios, Dios nos da idea de mejorar cada día más. Dios nos da ese trabajo, Dios nos da el ascenso tan anhelado que muchas veces decimos, pero me esfuerzo, pero doy, pero hago, y mi jefe no me ve, mi jefe me hace a un lado, pero para Dios no, bendecidos. Dios tiene su momento y el milagro sucede, bendecidos. No tenemos que estar mirando un diagnóstico médico, que la enfermedad, que el tumor, no tenemos que ver el diagnóstico médico, bendecidos, tenemos que creer. Dios nos da más de lo que pedimos y entendemos, bendecidos. Esos anhelos del corazón Dios los cumple, pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Orar, creer esta verdad, bendecidos. Esta es la invitación a creer. Y es por fe que el milagro sucede, bendecidos. Dios da vida y vida en abundancia. Dios pone órganos nuevos en fertilidad, bendecidos. Dios está allí obrando porque Él ama. Él es el Dios del amor, el Dios de la familia, el Dios que restaura, bendecidos. El Dios todopoderoso, el que abrió el mar rojo, el que nos da de comer, el que no permite que nos pase nada, nos guarda el devorador, bendecidos. Ese es el Dios amoroso, el que entregó su sangre preciosa por nosotros. El milagro sucede, bendecidos. Esta es una palabra hermosísima y soy un milagro de Dios aquí delante de ustedes, bendecidos. En el libro de Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hoy día hace milagros extraordinarios a través de nosotros porque Dios vive aquí en nosotros, bendecidos. Aquí vive Dios. Estamos a una puerta de la oración con Dios, bendecidos. El milagro sucede. El milagro económico, el milagro de salud, el milagro de los esposos, el milagro sucede. Solo debemos creer y es por fe, bendecidos, creer esta palabra tan hermosa. En Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Mucho más lo hace a través de nosotros. Porque ya no tenemos que hacer nada, es fácil, bendecidos, es solo orar, creer esta palabra, congregarnos y asistir a un estudio bíblico para no perdernos del camino, para no ser olvidadizos, para ser hacedores de esta palabra, Señor, porque no nos tenemos que convertir como que se nos olvida la palabra y empezamos a vivir por vista y a dudar, a no creer esta palabra. Tenemos que estar constantes en la oración, constantes en la verdad, constantes en la lectura, pero en la lectura de la palabra de Dios, ser hacedores de esta verdad, porque si Dios hacía milagros a través de sus profetas, como lo vimos en estas 3 historias, con Ezequías, con Samuel, con Jeremías, y con muchas más historias de nuestra Biblia,
que Dios hacía milagros extraordinarios, y todos que hacían el profeta Ezequías, el profeta Samuel, el profeta Jeremías, retirarse y clamar a Dios, orar y creerle a Dios. Milagro sucede, porque lo que dice Dios, eso es, se cumple, la palabra se cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es el Rey soberano, el Dios omnipotente, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que nos sacó y entregó su vida preciosa por nosotros, el Dios que nos sanó, que nos dio un cuerpo. ¿Para qué? Para que vivir y reinar en vida, bendecidos. Es el Dios de todo poder, el Dios que no miente, el Dios que todo lo puede. No miremos las circunstancias, bendecidos, no miremos el momento. Dios da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Dios sostiene los negocios, llegan clientes nuevos, sobreabundan los clientes, nos da ideas de trabajo, ideas de negocios, nos abre puertas en la salud. Dios restaura, Dios pone órganos nuevos, piel nueva, huesos nuevos, sangre nueva, ojos nuevos, órganos nuevos, ovarios, trompa, útero. Dios pone todo nuevo, bendecido. Solo debemos creer, y es por fe que el milagro sucede, bendecidos. Dios nos da la oportunidad, el deseo de ir a la universidad, el deseo de viaje, el deseo de una casa. Todo eso lo podemos, bendecido, porque lo tenemos que creer, y es por fe. Los milagros suceden porque Dios no miente. Dios es un Dios fiel, un Dios soberano, un Dios que multiplicó, bendecidos, los panes. El Dios que nos da a cada instante lo que nosotros tenemos y deseamos tener, bendecidos, porque Él nos da más de lo que pedimos y entendemos. Pero tenemos que pedir con fe, bendecidos, plenamente convencidos que Él es el Todopoderoso. Dios no miente, el milagro sucede. Y esto es a través de ¿qué? De la oración, bendecidos. Pudimos ver en las tres historias, como les decía, que es a un hilo de la oración. Los tres profetas se alejaron a un sitio para orar y creerle a Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estamos a un teléfono para hablar con Dios, un teléfono que no tiene línea, no tiene número, y ese teléfono es la oración, bendecidos. Es orar con Dios, clamarle a Dios y decirle todo lo que nosotros deseamos, y creemos por fe que el milagro sucede. Pues, bendecidos, terminamos con un versículo hermosísimo que es Mateo 6:6, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire esta palabra tan hermosa, bendecidos. Dios nos recompensa en público. Dios no nos tiene allá debajo, tapados, ocultos. Siempre nos tiene por cabeza. Siempre nos recompensa y nos da más de lo que pedimos y entendemos. La invitación es, bendecidos, con toda bendición, a orar, congregarnos, leer esta palabra, asistir a un estudio bíblico. El milagro sucede, bendecidos. El milagro, plenamente convencidos, porque Dios hace milagros extraordinarios a través de nosotros, bendecidos. A través de nosotros, plenamente convencidos, el milagro sucede. Bendecidos con toda bendición. Muchas gracias. Vamos a orarle a Dios, a decirle a Dios que gracias por este momento. Gracias por utilizarme y dar este mensaje tan hermoso, porque aquí la más beneficiada soy yo de creer esta palabra, de que el milagro sucede en cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, por disponernos a escuchar esta verdad,
porque tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano. Gracias, Padre hermoso, por la vida, por los hijos, por la familia, por nuestros trabajos, Señor. Gracias por la economía. Gracias, Padre hermoso, porque nos permite estar aquí, Señor, siendo hacedores de esta verdad, siendo hacedores de esta palabra, Señor, e instrumentos también, Padre hermoso, para que esta palabra corra y sea glorificada. Gracias, Cristo hermoso, Dios todopoderoso, y permitirnos, Señor, que esta palabra llegue a cada uno de nosotros, que el milagro sucede. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.